donde se asienta el ruido. Glotzom. Resumen. El teniente Ren se forjó como un arma tras años de misiones imposibles, despliegues en zonas remotas y una estructura de mando que priorizaba la utilidad sobre la humanidad. Tras ser transferido al equipo especial de respuesta de investigación criminal después de que el agotamiento lo hiciera no apto para operaciones en solitario, solo espera otro destino, otra orden, otra habitación donde permanecer en silencio. En cambio, se encuentra con el capitán Su Yuan. En una comisaría llena de ruido, risas y gente que todavía se trata como seres humanos, Ren comienza el lento y doloroso proceso de aprender que sobrevivir no es lo mismo que vivir, y que la bondad puede ser más peligrosa que cualquier yo. Una historia de personajes que se desarrolla lentamente, sobre el deber, la recuperación de traumas, el sentido de pertenencia y el amor en nueva herido. Notas. Esta historia es una obra de fans basada en mi amor por Zenless Zone Zero y en mi mejor comprensión de su mundo, personajes y mitología al momento de escribirla. Me esfuerzo al máximo por mantener las personalidades, el tono y el escenario lo más fieles posible, pero algunas discrepancias, licencias temporales o interpretaciones son inevitables, especialmente a medida que el contenido oficial continúa expandiéndose. Gracias por leer, y espero que disfruten de esta versión de New Herido. Capítulo 1. Antes de que significara algo. Resumen. Agotado y emocionalmente vacío, el teniente Ren es trasladado abruptamente al Cisrut sin explicación alguna. Lo que debería ser otro traslado sin sentido se convierte en su primer encuentro con el capitán Su Yuan, y en un lugar de trabajo donde la gente ríe, invita, se fija y se preocupa. Ren regresa a casa inquieto por algo mucho más peligroso que el deber, la posibilidad de que la vida aún se sienta diferente en otro lugar. Texto del capítulo. La oficina estaba demasiado silenciosa. No es pacífico. La paz requería comodidad, y aquí no la había. Era el silencio de las habitaciones selladas y el aire reciclado. De las luces fluorescentes que zumbaban levemente en lo alto. De las conversaciones mantenidas en otros lugares por personas que jamás entrarían en espacios como este a menos que quisieran ser obedecidas. La tranquilidad de la utilidad. Ren permanecía solo en el centro. Hubo un tiempo en que este tipo de silencio le resultaba reconfortante. Lo recordaba, aunque no la razón. Quizás porque el silencio no le exigía nada. Quizás porque no requería expresión, explicación, ninguna versión de sí mismo más allá de su simple presencia. Cualquier consuelo que alguna vez ofreció se había desvanecido hacía tiempo, convirtiéndose en algo más frío. Ahora solo sentía un vacío. Sostuvo el documento con ambas manos y lo leyó de nuevo. Y una vez más. Las palabras no cambiaron. Orden de transferencia, en vigor inmediatamente. Ningún elogio. Sin previo aviso. Sin explicación. Único destino. Equipo especial de respuesta de investigación criminal. Una unidad diferente. Oficiales diferentes. Rutinas diferentes. Nuevas asignaciones. Debería haber significado algo. Antes, un traslado habría suscitado preguntas. ¿Qué había cambiado? ¿Quién lo había solicitado? Si se trataba de un castigo, una recompensa o la preparación para una tarea que nadie más deseaba aceptar. Ahora solo significaba movimiento. Un lugar se intercambió por otro. Un pedido reemplaza al anterior. En algún momento, el significado se había convertido en un lujo caro, y él había dejado de comprarlo discretamente. No había ira en él. Ninguna curiosidad. Sin alivio. Solo la monótona disposición de una máquina que se oye encenderse. Ese era el trabajo. Reciba instrucciones. Llévalo a cabo. Devolver. Esperar. Repetir hasta que se reasigne o se rompa. En otro tiempo, creyó que el deber era lo suficientemente sólido como para construir una vida sobre él. Más tarde aprendió que el deber también podía vaciar una vida desde dentro y dejar solo la cáscara en pie. Dejó el papel sobre el escritorio. El escritorio estaba impecable. No se permiten fotografías. No se permiten efectos personales. No había ninguna señal de que la habitación perteneciera a alguien. Ren llevaba años viendo oficinas como esta. Espacios temporales construidos para hombres temporales. Si la sede central lo necesitaba en otro lugar, se iría.
Si la sede central quería que se fuera, desaparecería con la misma eficacia. Se había vuelto inquietantemente bueno en ambas cosas. Un leve temblor recorrió los dedos de su mano derecha. Lo cerró en un puño hasta que cesó. La habitación permaneció en silencio. Entonces, ya lo has leído, la voz provenía de detrás de él. Calma. Mesurado. Ese tipo de calma que sugería emoción había sido objeto de una cuidadosa consideración en el pasado, pero luego se descartó por considerarse ineficaz. Ren no se giró inmediatamente. Sí, señor. Solo entonces se giró hacia la puerta. Severian Lowell permanecía de pie justo dentro de la habitación, con las manos entrelazadas a la espalda. Postura perfecta. Abrigo perfecto. Quietud absoluta. Había hombres que entraban en las habitaciones. Severian parecía alterar la realidad misma. Su mirada se posó una vez en la orden de transferencia que había sobre el escritorio, y luego volvió a Ren. ¿Alguna pregunta? No. Sin dudarlo. No hubo demostración de obediencia. Es un hecho. Usted está al tanto de las funciones del equipo especial de respuesta a investigaciones criminales, sí, señor. Y usted sigue sin tener preguntas, no, señor. El silencio se extendió entre ellos. Ahora pesa más. Ya no hay silencio vacío. Silencio medido. Del tipo que se usa como instrumento. Ren sintió que el leve espasmo en su mano comenzaba de nuevo. Severian lo notó de inmediato. Por supuesto que sí. ¿Estás agotado? No, señor. Eso, dijo Severian, no era una pregunta, teniente. La corrección se realizó con una precisión quirúrgica. La mandíbula de Ren se tensó un instante. Luego alisado. No ofreció ninguna defensa. El término agotamiento era de uso civil. En su trabajo, los hombres no se agotaban. ¿Eran útiles o no lo eran? Severian se adentró más en la habitación. Deberás presentarte mañana a una breve pausa. El CIS requiere adaptabilidad, entendido. Comisionado Severian lo observó durante un instante más de lo que le resultaba cómodo. En aquella mirada hubo una vez aprobación. Luego la expectativa. Luego solo la evaluación. Veremos. Se dio la vuelta para marcharse. En la puerta se detuvo sin mirar atrás. Teniente. Sí, señor. No confunda la reasignación con el descanso. Luego se fue. La oficina volvió a quedar en silencio. Pero ahora Ren comprendía lo que la orden de transferencia no había expresado claramente. No lo habían trasladado porque era una persona valiosa. Lo habían trasladado porque algo en él ya no funcionaba como debía. Volvió a mirar el papel. Una nueva unidad. Nuevos oficiales. Una habitación diferente. Por primera vez en años, la idea debería haber despertado algo. No lo hizo. Dobló el pedido una vez, lo guardó dentro de su abrigo y salió de la oficina con la misma discreción con la que había entrado. La habitación no pareció darse cuenta. La mañana siguiente comenzó antes del amanecer. Ren se despertó como siempre, inmediatamente. Sin rastro del calor del sueño. Sin reticencia a levantarse. Sin pausa indulgente entre la conciencia y la obligación. Su cuerpo había aprendido hacía mucho tiempo que la indecisión era propia de las personas con opciones. El apartamento a su alrededor permanecía a oscuras. Una cama estrecha. Una mesa. Una silla. Una pequeña cocina que contenía únicamente lo necesario para seguir siendo funcional. Paredes desnudas, interrumpidas únicamente por elementos funcionales y sombras que no merecen ser mencionadas. Nada en la habitación resultaba ofensivo a la vista porque nada en la habitación había sido elegido jamás para el placer. Se vistió en silencio, cada movimiento tan ensayado que casi no requería pensamiento. Camisa planchada. Chaqueta limpia. Botas lustradas. Arma de mano revisada. Identificación guardada. Luego se quedó de pie en el centro de la habitación durante varios segundos sin moverse. Un hábito. No porque estuviera decidiendo algo. Porque no había ningún lugar en particular a donde ir hasta que el deber indicara una dirección. Cuando el reloj marcó el minuto señalado, se marchó. La ciudad, en el exterior, estaba más fría de lo esperado. La luz de la mañana aún no había penetrado del todo en las calles. Los rascacielos se alzaban entre las sombras. Los vehículos de reparto arrancaban con un chasquido.
Las persianas de los escaparates se abrían una a una. El vapor se elevaba de las rejillas de ventilación en pálidas columnas que se perdían en el cielo que despertaba. El nuevo herido nunca estuvo realmente dormido. Simplemente cambió de turno. Ren tomó la ruta más temprana disponible y aún así llegó antes de lo previsto. Por supuesto que sí. La comisaría del equipo especial de respuesta a la investigación criminal ocupaba un edificio más amplio y bajo que las oficinas de mando a las que estaba acostumbrado. Arquitectura menos austera. Más cristal. Menos intentos de impresionar a nadie con una arquitectura brutal. Sus puertas delanteras se abrían automáticamente. Lo primero que le recibió fue el aire cálido. Luego el sonido. Se detuvo en el umbral. No visiblemente. El tiempo justo para que el cuerpo registrara lo que la mente ya había comenzado a medir. Suenan los teléfonos. Huellas que cruzan las baldosas formando patrones superpuestos. Voces procedentes de 3 direcciones a la vez. La risa reside en lo más profundo del ser. El leve zumbido eléctrico de los monitores. Moliendo el café, una impresora se atasca debido a una palabrota sincera. Demasiadas variables. Apretó la mandíbula. Las antiguas oficinas de mando eran asépticas, deliberadas, casi fúnebres en su silencio. Este lugar estaba lleno de vida. Estaba menos preparado para eso de lo que esperaba. Entró. El vestíbulo daba paso a una planta de operaciones donde los escritorios no estaban dispuestos en filas rígidas, sino en grupos aislados. Las pantallas mostraban informes, mapas, grabaciones de vigilancia, notas sin terminar y objetos personales que ningún superior había logrado eliminar. Una chaqueta colgaba del respaldo de una silla. Una planta en maceta ocupaba otro escritorio como si fuera una reclamación territorial. Alguien había clavado en un tablón de anuncios una caricatura burda de un oficial lince de Tyren. Había sido anotado por al menos 3 personas diferentes. Ren lo miró fijamente por un instante. No comprendió el propósito. Él siguió adelante. El sonido no disminuyó. Se presentaba en capas. Cada pocos pasos traían consigo una nueva conversación, un nuevo olor, una nueva explosión de movimiento en el límite de la visión. Había cruzado los inestables pasillos de hoyo con nervios más firmes, entonces, un par de pasos se separaron del resto. Mesurado. Seguro. Acercándose directamente. Tú eres el jugador transferido, se giró. La capitana Su Yuan se encontraba a pocos pasos de distancia, con el abrigo bien ajustado, la insignia prendida y la postura erguida, sin rigidez alguna. Se desenvolvía con la misma competencia que se verían, pero sin su frialdad. Su atención estaba completamente centrada en él. No es su archivo. No es su pestaña de rango. A él. Teniente Ren, dijo automáticamente. Presente para el servicio. Ella sostuvo su mirada un instante más de lo que exigía el protocolo. Luego sonrió. No fue deslumbrante. No fue estratégico. No fue un coqueteo ofrecido como herramienta. Solo calidez, dada con pureza. Capitán Su Yuan, dijo. Bienvenido al equipo especial de respuesta de investigación criminal. Una breve pausa. Sisrt, si prefiere menos sílabas, él asintió una vez. Automático. Controlado. Y, sin embargo, algo en su interior cambió tan levemente que no habría sabido identificarlo. ¿Llegaste hace mucho tiempo?, preguntó ella. 22 minutos, eso exactamente. Sí. Otro destello de diversión cruzó su rostro. O lo mejoramos o lo convertimos en un arma, no sé qué significa eso, me imaginaba que dirías eso, hizo un gesto hacia adentro. Venga conmigo. Obedeció de inmediato. Se movían uno al lado del otro por la planta de operaciones. Los oficiales la saludaban al pasar. Ella respondía a cada uno por su nombre, preguntaba por algún informe, le recordaba a alguien que comiera y devolvía un bolígrafo a su dueño sin que se lo pidieran. Aquí, el liderazgo se manifestó de manera diferente. Menos miedo. Más gravedad. La gente parecía orientarse a su alrededor de forma voluntaria. A Ren le pareció sospechoso. Y, contra toda lógica, admirable. Por ahora trabajarás directamente conmigo, dijo mientras caminaban.
Entendido, capitán. Eso significa patrullas, revisión de casos, respuesta sobre el terreno, papeleo y tener que aguantar al resto del equipo. Eso parece manejable. Aún no los has conocido. Eso es cierto. Ella rió suavemente. El sonido lo pilló más desprevenido que el ruido. Se detuvieron cerca del grupo central de escritorios. Todos. Gritó Su Yuan. Ella no alzó la voz. No era necesario. La habitación se movió a su alrededor. No silencioso, sino atento. Las conversaciones se interrumpieron. Las cabezas se alzaron. Las sillas se giraron. Paradójicamente, Ren se sentía más expuesto que durante las inspecciones tácticas. Este es el teniente Ren, dijo. Se incorporó hoy mismo. Una pausa. Trabajará directamente conmigo en el futuro inmediato. Esa segunda frase transformó la habitación de una manera que él no pudo comprender del todo. El interés se agudizó. Alguien al fondo murmuró, audaz. Otra voz respondió, simplemente estás celoso. Su Yuan ignoró ambos. Seth se levantó primero de uno de los escritorios y se acercó con una seguridad natural. Normalmente, no envían las transferencias a Sisrt, dijo. No hostil. No es acogedor. Simplemente directo. Ren sostuvo su mirada. Cumpliré con mis deberes asignados. Seth parpadeó una vez. Luego sonrió. Sí, dijo. En realidad no me refería a eso. Me tendió la mano. Ren lo miró durante un instante de más antes de cogerlo. El movimiento fue breve. Firme. Mesurado. Seth se fijaba en todo y no comentaba nada. Buen agarre, dijo en cambio. Servirás. Antes de que Ren pudiera determinar si aquello era un elogio, otra figura se acercó. King Yi se movía con una quietud deliberada, cada paso lo suficientemente preciso como para parecer intencional. Ella lo rodeó una vez. No de forma grosera. Clínicamente. Tu postura es correcta, dijo. Una pausa. Pero tu centro es inestable. Ren no dijo nada. Ella se detuvo frente a él. Estás compensando la fatiga y el esfuerzo previo. Otra pausa. Me interesará ver cuánto tiempo seguirá siendo funcional la negación. Entonces ella retrocedió. Se tosió tapándose la boca con el puño para disimular una risa. Ren se giró ligeramente hacia Su Yuan. ¿Esto es normal? ¿Para ella? Preguntó Su Yuan. Sí. Completamente. Lo consideró. Entendido, capitán. Hane está fuera por trabajo, añadió Su Yuan. La conocerás más tarde. La habitación recuperó el movimiento gradualmente, como el agua que se asienta tras una piedra. No es aceptación. Aún no. Pero la curiosidad había reemplazado a la distancia. Ya basta, dijo Su Yuan. Entonces, a él. Hay un descanso en 10 minutos. Únete a nosotros. Entendido, capitán. Ella le dirigió una mirada que él no pudo descifrar. Fue una invitación. Él asimiló esta información cuidadosamente. Comprendido. Suspiró con una sonrisa. Esto tampoco lo pudo comprender. Mientras el equipo volvía al trabajo a su alrededor, Ren permanecía de pie en medio del ruido superpuesto de teclados, pasos, impresoras, voces y risas. Debería haber sido insoportable. En cambio, por razones que él desconocía, le pareció menos vacío que el silencio. Y eso fue considerablemente más inquietante. 10 minutos después, la zona cambió de forma. Ocurrió gradualmente, casi imperceptiblemente, pero una vez que se notó, ya no se podía dejar de ver. Las pantallas se atenuaron o se abandonaron a mitad de la transmisión. Las chaquetas se quitaron de las sillas. Alguien declaró que no sobreviviría ni una hora más a base de galletas de la máquina expendedora. Un debate sobre fideos se tornó extrañamente ideológico. Dos oficiales comenzaron a negociar sobre a quién le tocaba comprar café con la solemnidad propia de un tratado. El trabajo no se había detenido. Se había aflojado. Ren permanecía de pie donde Su Yuan lo había dejado, repasando la misma página de un formulario de admisión que ya se había memorizado. Le habían dicho que habría un descanso. Supuso que eso significaba una reducción temporal de las tareas asignadas. No se había dado cuenta de que implicaba comer con otras personas. Teniente. Él levantó la vista. Su Yuan estaba a unos metros de distancia, sin abrigo, que llevaba doblado sobre un brazo. Sin él, parecía más joven.
Menos formal. Más humana, de una forma que a él le resultaba difícil de definir. Vamos a almorzar, él asintió una vez. Entendido, capitán, ella esperó. No se movió. Ren, sí, capitán. Eso no fue informativo, un ritmo. Te incluía a ti, bajó la mirada hacia los formularios que tenía en las manos y luego la miró a ella. Puedo comer más tarde, algo se suavizó en su rostro. Ese no es el problema. Antes de que pudiera dar más detalles, Seth apareció a su lado cargando 2 bolsas de papel y con una confianza desmedida. El problema, anunció Seth, es que si les permitimos saltarse el almuerzo el primer día, empezarán a crear una cultura laboral equivocada. No era consciente de que influía en la cultura laboral, sí, dijo Seth con gravedad. Pero se puede remediar fácilmente. Le entregó una de las bolsas a Ren. Cálido. Inesperadamente pesado. Ren miró dentro. Bol de arroz. Verduras. Proteína. Palillos. Servilleta doblada con una pulcritud sospechosa. Volvió a mirar a Seth. ¿Cuándo lo adquiriste? Hace 5 minutos. Eso parece ineficiente, se llama planificación. No me consultaron. Seth lo miró fijamente durante un segundo suspendido en el aire. Luego soltó una carcajada. Al otro lado de la habitación, King-Gi cerró los ojos como si se preparara para la vergüenza ajena. Se reunieron alrededor de una mesita auxiliar cerca de las ventanas que daban a la calle. No es una cafetería. No hay asientos formales. Simplemente un espacio que el equipo había conquistado claramente con el tiempo a través de la repetición y la tenacidad. Sillas dispares la rodeaban. Alguien había grabado iniciales en la superficie años atrás. Un azucarero agrietado permanecía allí permanentemente, junto a paquetes de salsa cuya propiedad nadie admitía. Ren permaneció de pie junto a un asiento vacío. Su Yuan dejó su almuerzo y lo miró. ¿Puedes sentarte? Sí, capitán. Permaneció de pie. Los pupitres más cercanos estallaron en carcajadas. Seth casi deja caer su bebida. King-Gi se pellizcó el puente de la nariz. Su Yuan respiró hondo una vez. Eso fue una instrucción. Ren se sentó inmediatamente. Los aplausos estallaron desde algún lugar detrás de él. Se giró con leve alarma. ¿He cometido algún error? No, dijo Seth, secándose las lágrimas. Lo estás haciendo muy bien. Durante los primeros minutos, la conversación giró a su alrededor en lugar de a través de él. Un informe mal gestionado por otra división. El abuso continuado de los formularios de gastos por parte de Hane. Ya sea que un restaurante de fideos ubicado a 3 distritos de distancia hubiera disminuido en calidad o simplemente en espíritu. Ren escuchaba con creciente fascinación. Nadie estaba interrogando a nadie. Nadie estaba haciendo alarde de jerarquía. La gente interrumpía, contradecía, exageraba, se burlaba y se reía, pero nada de ello parecía hostil. Había pasado años en salas donde cada palabra pronunciada tenía un propósito táctico. Este idioma no cumplía ninguna función. Y, sin embargo, parecía mantener la moral más eficazmente que el miedo. Su Yuan abrió su bebida y miró de reojo. ¿Estás analizando el almuerzo? Estoy observando la dinámica de grupo. ¿Estás analizando el almuerzo?, repitió ella. Sí. Eso le valió una sonrisa. Se sentía cada vez más vulnerable a ellos. Seth se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿dónde estabas antes de esto? Trabajé solo. Eso suena a información clasificada. No lo fue. Entonces, ¿por qué respondes así? Fue conciso. Eso es peor de alguna manera. Ren lo consideró seriamente. ¿Puedo ser menos conciso, por favor? Hazlo. Una pausa. Me asignaron donde era necesario. Seth gimió y se echó hacia atrás dramáticamente. Capitán, lo está haciendo a propósito. No lo es, dijo Su Yuan. Luego, tras echar un vistazo a Ren. Y esa es la parte preocupante. King-Gi, que había comido la mitad de su comida en silencio con una eficiencia casi mecánica, habló sin previo aviso. Sujetas los palillos incorrectamente. Ren bajó la mirada. Están funcionando. Eso no tiene nada que ver con lo correcto. Se inclinó sobre la mesa, le acomodó los dedos con 2 golpecitos rápidos y luego reanudó la comida como si nada inusual hubiera ocurrido. Allá. Seth sonrió. Vas a ser adoptado. No creo que eso sea exacto. Así es, dijo Su Yuan con ligereza. Ren se giró hacia ella.
Estaba tomando té, con la mirada fija en su comida y una expresión serena. No sabía si estaba bromeando. Eso se estaba volviendo común. Un agente que pasaba por allí señaló la bebida sin abrir de Ren. ¿Vas a terminar eso? No. La bebida desapareció de la mesa antes de que la palabra hubiera calado del todo. Ren lo vio marcharse. ¿Eso fue un robo? No, dijo Seth. Eso era comunidad. Veo. Claramente no lo hizo. Cuanto más tiempo permanecía sentado allí, más incómoda se volvía otra verdad. Él estaba disfrutando. No fuertemente. No es suficiente para confiar. Pero lo suficiente como para notarlo. Solo eso ya lo hacía ser cauteloso. Comía bocados pausados mientras la conversación fluía a su alrededor. De vez en cuando, alguien lo invitaba a participar con una pregunta. De vez en cuando, respondía de maneras que provocaban risas no deseadas. En cada ocasión, una parte reservada de él esperaba ser objeto de burlas. Nunca lo hizo. Solo más conversación. Solo se está haciendo espacio. En un momento dado, Su Yuan cogió un paquete de salsa al mismo tiempo que lo hacía. Sus manos se rozaron. Una pequeña cosa. Piel contra piel durante menos de un segundo. Ella se retiró primero. Lo siento. Era exceso compartido. Se emitió un sonido ahogado mientras bebía. Su Yuan se tapó la boca, de repente muy interesada en no reírse. Ren miró alternativamente a ambos. No estoy seguro de lo que ocurrió, nada, dijo rápidamente. No te preocupes, dijo Seth. King Yi se puso de pie. Lamento todo esto. Al terminar el almuerzo, la gente se levantó poco a poco y se llevó consigo la comida sucia. El hechizo se rompió en pedazos. Las sillas volvieron a su lugar. Las pantallas se iluminaron. Se reanudaron los informes. El trabajo recuperó la habitación. Ren permaneció sentado un momento más, sosteniendo el recipiente vacío con ambas manos. La mesa aún conservaba rastros de calor donde otros se habían apoyado en ella. Las voces continuaban cerca. No para él. A su alrededor. Y de alguna manera eso fue mejor. Su Yuan se detuvo junto a su silla. Puedes dejar el contenedor ahí. Alguien los recoge. Puedo devolverlo, lo sé. Su voz se suavizó ligeramente. Aquí no tienes que ganarte cada pequeña cosa. Él la miró. La frase no encajaba en ningún lugar dentro de él. Comprendido. Pero por la forma en que suspiró, supo que él no lo sabía. Apoyó brevemente dos dedos en el respaldo de su silla, un gesto ausente, casi inconsciente, y luego se alejó para reanudar sus funciones. Ren permaneció sentado solo durante 3 segundos más. Luego se puso de pie. La habitación volvió a estar ruidosa. Sin embargo, el silencio que guardaba en su interior se sentía, por primera vez en años, un poco menos completo. El resto del turno transcurrió a retazos. Se actualizaron los permisos de acceso. Se asignaron los casilleros. Se explicaron los procedimientos operativos con una seriedad que en cualquier otro lugar habría resultado excesiva, pero que aquí resultó casi reconfortante. Ren lo asimiló todo rápidamente. Demasiado rápido, según Seth, quien lo acusó de ser el jefe final del trabajo policial. Ren se disculpó. Lo que hizo que Seth esbozara una sonrisa. King Yi corrigió 3 detalles del manual de capacitación de memoria y luego envió las enmiendas antes de que nadie se las pidiera. Alguien derramó café sobre un expediente. Otra persona juró que mejoraba las pruebas. La comisaría seguía siendo ruidosa, inconsistente, ligeramente caótica y, lo más inquietante de todo, funcional. Varias veces a lo largo de la tarde, Ren se percató de la presencia de Su Yuan sin proponérselo. Hablaba con rapidez desde el otro lado de la habitación. En una terminal revisando informes. De pie, con un pie apoyado en un escritorio mientras leía una declaración, las mangas aún remangadas hasta los antebrazos. Cada vez que se daba cuenta, apartaba la mirada inmediatamente. Él no sabía por qué. La tarde se colaba lentamente por las ventanas. La luz del día se fue atenuando hasta convertirse en ámbar, y luego en azul. La oficina cambió con ello. Las conversaciones se calmaron. Los movimientos se volvieron más pesados. Los chistes requerían más esfuerzo, pero parecían de alguna manera más amables.
La gente que se marchaba se despedía con un buenas noches como si le importara. Ren no tenía ningún procedimiento establecido para este entorno. Así que permaneció de pie en su escritorio asignado, revisando los formularios que ya no requerían revisión. Teniente. Él levantó la vista. Su Yuan estaba de pie a su lado, sosteniendo una tableta y su abrigo. El largo día había dejado huellas en ella. Una postura relajada, un leve cansancio bajo los ojos, una suavidad en los bordes de su mirada que, de alguna manera, la hacía parecer más formidable en lugar de menos. Sí, capitán, mañana patrullarás conmigo, él esperó. Ella pareció darse cuenta. Esa fue la frase completa: entendido, capitán, quiero que aprendan el ritmo de trabajo en el terreno, el traspaso de jurisdicciones, los patrones de respuesta locales y cómo se comporta realmente este distrito cuando no está plasmado en papel. Sí, capitán, una pausa. Luego, más en voz baja. Y prefiero vigilarte personalmente. Las palabras fueron pronunciadas con naturalidad. Como si fuera práctico. Como si no significaran nada más allá de la logística. De todos modos, Ren sintió una opresión en el pecho. Estoy operativo, lo sé. Esa afirmación parece no tener relación. Por un instante, pareció como si la risa y la preocupación hubieran llegado simultáneamente. A menudo te pasa a ti. No tenía ninguna respuesta preparada. Se ajustó la tableta bajo un brazo. Primer tren. No llegues 22 minutos antes. Solo una vez llegué 22 minutos antes. Tú contaste, sí. Ese era mi punto. De nuevo esa casi sonrisa. De nuevo, la pequeña perturbación interna que provocó. Se dio la vuelta para marcharse, pero luego echó un vistazo hacia atrás. ¿Y Ren? ¿Sí? Buen trabajo hoy. Recordaba la mesa del almuerzo. Los aplausos cuando se sentó. Su mano rozando la de él. La habitación le hacía sitio sin exigirle pago alguno. Cumplí con las tareas que me fueron asignadas. Eso no siempre es lo mismo. Antes de que él pudiera preguntarle qué quería decir, ella ya se estaba marchando. Posteriormente, la zona fue vaciada por etapas. Seth saludó desde la puerta y gritó: no desaparezcas de la noche a la mañana, grandulón. Kingiri, que pasaba detrás de él, añadió: si lo haces, devuelve primero la silla. Ren seguía intentando determinar si alguna de las afirmaciones requería respuesta cuando se marcharon. Entonces solo quedaba el silencio nocturno de un lugar que había cobrado vida recientemente. No está completamente silencioso. Descansando en paz. Le resultaba difícil ignorar esa distinción. Durante varios segundos, se quedó de pie cerca del centro de la habitación y observó los escritorios, las tazas a medio terminar, la chaqueta abandonada que seguramente alguien recordaría mañana. Se dio cuenta, con leve inquietud, de que aún no deseaba marcharse. Esa sensación parecía estratégicamente errónea. Así que se marchó inmediatamente. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado. Abrió la puerta y entró en una habitación tan silenciosa que casi parecía haberse conservado intacta. Cama. Una silla. Una mesa. Un armario estrecho. Cocina pequeña. Paredes grises interrumpidas únicamente por elementos funcionales y la sombra del atardecer que se cierne en los rincones. No hay mensajes en el mostrador. No había zapatos junto a la puerta, excepto los suyos. No huele a comida. No hay rastro de que otra vida se haya cruzado alguna vez con esta. El silencio que se respiraba aquí era diferente al de la comisaría. No es relajante. Vacante. Se quitó la chaqueta, la dobló con su precisión habitual y la colocó sobre la silla. Durante varios instantes permaneció de pie en el centro de la habitación. De la misma manera que lo hizo aquella mañana. Pero ahora algo andaba mal. La habitación parecía más pequeña que ayer. Eso le disgustó de inmediato. Se sentó a la mesa y activó su teléfono. No había mensajes personales. Un aviso automático. 2 recordatorios departamentales. Nada más. Abrió un canal directo y se quedó mirando el nombre del contacto durante varios segundos. Luego escribió: Teniente Ren, señor. ¿Cuál fue el propósito de mi reasignación? La respuesta llegó con la suficiente rapidez como para sugerir que no requirió mucha reflexión. Comisionado Lowell, su estado actual le impide continuar desplegándose de forma independiente. Ren lo leyó 2 veces. Y una vez más.
A continuación, se envió un segundo mensaje comisionado Loel. El CIST es una medida provisional hasta que se pueda reevaluar la utilidad. Colocación en espera. Se quedó mirando la frase. No es una recuperación. No es reconocimiento de la cepa. No hay preocupación. Almacenamiento. Guardar los equipos dañados hasta que alguien decida si la reparación justifica el gasto. Su pulgar se cernía sobre la pantalla. Luego se escribió antes de que pudiera intervenir la precaución. Teniente Ren. Entendido, señor. No hubo respuesta. Por supuesto que no. La conversación había terminado. Dejó el teléfono con cuidado. Demasiado cuidadoso. La habitación parecía más silenciosa que antes. En la comisaría, la gente se reía porque estaba sentado en una silla. Aquí, nadie se habría dado cuenta si durmiera de pie. Pensó en Suyuan diciendo que quería vigilarlo personalmente. Pensó en Seth metiéndole el almuerzo en las manos como si negarse nunca hubiera sido una opción. Pensó en Kingiri ajustando su agarre sobre los palillos con una irritación clínica. Pequeñas cosas. Cosas sin sentido. Cosas humanas. Sintió un nudo inesperado en la garganta. No le gustó eso. Ren se levantó, se dirigió al fregadero, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió demasiado rápido. Cuando levantó la vista, su reflejo en la ventana oscura se veía exactamente igual que siempre. De hombros anchos. Compuesto. Útil. Y de repente, terriblemente cansado. Dejó el vaso vacío sobre la mesa. Entonces, como no había nadie para presenciarlo, se sentó en el borde de la cama sin postura, sin disciplina, sin propósito. La habitación no lo castigó por ello. Simplemente permaneció vacío. Por primera vez en años, Ren deseó que no fuera así. Capítulo 2. La hora antes de que la ciudad despierte. Resumen. Un viaje en tren al amanecer, un capitán sorprendentemente amable, un nuevo compañero coqueto y una escena de desastre que revela la verdadera naturaleza de Suyuan. Mientras Ren vive su primer día en el CISRT, comienza a descubrir la amistad, el sentido de pertenencia y la inquietante constatación de que algunas voces pueden llegar a lugares a los que las dificultades jamás podrían. Texto del capítulo. La alarma sonó a una hora innecesaria. Ren ya estaba despierto. Permaneció inmóvil durante varios segundos en la oscuridad, mirando al techo mientras el sonido continuaba. Luego extendió la mano, lo silenció y se incorporó con un movimiento fluido. El apartamento lo recibió con la misma frialdad con la que lo había tratado cada mañana hasta entonces. Cama. Una silla. Una mesa. Paredes del color de la indecisión. No hay pruebas de que lo ocurrido ayer haya sucedido. Y sin embargo, así fue. Lo sabía porque la habitación le resultaba extraña en ese momento. No ha cambiado. Insuficiente. Eso le disgustó de inmediato. Se vistió en silencio, aunque ese silencio ya no se sentía tan completo como 2 días atrás. Los recuerdos habían comenzado a interferir. Risas cerca de una mesa de almuerzo. Un capitán le dijo que se sentara. La extraña calidez de saber que te esperan en algún lugar mañana. Se abrochó los puños con más fuerza de la necesaria. Esto tampoco ayudó. Afuera, el amanecer aún no se había instalado por completo en la ciudad. Las calles estaban desiertas, bañadas por una luz azul grisácea que hacía que los edificios parecieran auténticos. Las furgonetas de reparto se movían como bestias reticentes. Los vendedores ambulantes se preparaban para recibir clientes aún medio dormidos. El vapor se elevaba de las rejillas de ventilación y las alcantarillas en lentas y pálidas columnas. Ren tomó la ruta más temprana disponible. Por supuesto que sí. Se dijo a sí mismo que era práctico. No analizó por qué la practicidad exigía llegar con la suficiente antelación como para estar de pie en un andén casi vacío y mirar hacia el túnel con algo peligrosamente parecido a la anticipación. La estación estaba prácticamente desierta. Un estudiante dormido apoyado en una columna. Un limpiador tarareando para sí mismo, fingiendo no darse cuenta de nadie. 2 oficinistas compartiendo la miseria privada de personas que tomaron decisiones de vida juntas. Ren permanecía de pie cerca del borde de la plataforma, con las manos a los costados y la postura erguida, sin pensar en nada. Cuanta menos gente había, más fácil era respirar.
Eso siguió siendo cierto. Sencillamente, ya no era la única verdad disponible. Los raíles comenzaron a zumbar. Primero se escuchó una leve vibración que se propagó a través del hormigón, sentida en las suelas de sus zapatos antes de convertirse en sonido. Entonces llegó el tren en una explosión de chispas y un chirrido de acero. Demasiado ruidoso. Demasiado repentino. Sus hombros se tensaron por reflejo. Las puertas se abrieron. Él entró. El vagón estaba casi vacío. Eligió un asiento junto a la ventana y se sentó con la rígida disciplina de alguien para quien el movimiento hacía tiempo que había dejado de ser algo espontáneo. Fuera del cristal, la plataforma se deslizó hacia atrás. Dentro del vagón, la luz fluorescente pintaba a todos con un halo de irrealidad. Por un instante, hubo paz. Entonces las puertas se abrieron una vez más. Supo que era ella antes de mirarla. No por pasos. Por mera presencia. Algo en ese espacio se reordenó. Su Yuan entró vistiendo su uniforme debajo del abrigo, con el cabello bien peinado a pesar de la hora, y una expresión alerta, con la naturalidad con la que algunas personas transmiten su estado de vigilia. Ella recorrió el coche con la mirada, lo vio de inmediato y sonrió. No de forma generalizada. Lo justo para calentarle toda la cara. Ella se acercó. En lugar de sentarse frente a él, se sentó a su lado. Lo suficientemente cerca como para que él sintiera el sutil cambio en el aire cuando ella se acomodó. Llegaste temprano otra vez. Ahora había diversión en su voz, como si su puntualidad se hubiera convertido en una pequeña costumbre personal que ella observaba. Es conveniente. Miró a su alrededor en el vagón casi vacío. Menos gente. Menos variables. Escuchó lo extraño que sonaba en el momento en que lo abandonó. La mayoría de la gente se habría corregido. Lo hice más suave. Lo normalizó. Ren nunca había sido especialmente hábil para disfrazarse. Su Yuan giró ligeramente la cabeza. Pero eso no es lo mismo. Ninguna acusación. Sin piedad. Solo una observación. El tren dio un tirón hacia adelante. Un silencio se instaló entre ellos, una camaradería que resultaba inquietante. ¿Cuánto tiempo llevas en la policía? Preguntó después de un rato. Toda mi vida adulta. ¿Y tú cuántos años tienes? 28. Entonces, 10 años. Sí. Eso es mucho tiempo. Daba respuestas del mismo modo que presentaba informes. Completas, claras y desprovistas de adornos innecesarios. El tren cambió de vía con un chirrido metálico. Ren se estremeció. Apenas. Su Yuan se dio cuenta a su lado. Ella no dijo nada. En cambio, ajustó ligeramente su postura, bloqueando el fuerte reflejo de la luz del vagón que le había estado dando en el costado de la cara a través de la ventana. El gesto fue tan pequeño que podría haber pasado por un accidente. No lo fue. ¿Por qué la seguridad pública? Preguntó. ¿Por qué no las Fuerzas Armadas? Ren contempló su reflejo en el cristal oscuro. El túnel exterior convertía la ventana en un espejo. Recuerdo haber visto un cartel. ¿Eso fue suficiente? Decía que protegemos a la gente. Una pausa. En aquel momento me pareció suficiente. En aquel momento, repitió en voz baja. Había algo en la forma en que lo dijo que hacía que las palabras parecieran más importantes de lo que realmente eran. No dio explicaciones. Ella le permitió guardar silencio. ¿Qué es lo que más valoras de este trabajo? Estructura. Esta vez rió entre dientes. Esa no es la respuesta que esperaba. ¿Es la correcta o? Define lo que hay que hacer. Mantuvo la vista fija en la ventana. Y elimina todo lo demás. Las risas se desvanecieron. Ahora se volvió hacia él con más intensidad. Esa respuesta debería haber sonado fría. En cambio, parecía que el dolor se había traducido en un procedimiento. El tren comenzó a reducir la velocidad. Las luces de la estación volvieron a proyectarse en franjas a lo largo del cristal. Ya estamos aquí, dijo, poniéndose de pie. Se puso de pie inmediatamente. Por supuesto que sí. Esperó a que él entrara primero al pasillo, y luego caminó a su lado mientras salían juntos a la plataforma. A su alrededor, la ciudad comenzaba a despertar de verdad. Los anuncios resonaban por encima de nuestras cabezas. Los pasos se multiplicaron. Las conversaciones empezaron mal, pero continuaron de todos modos. Por primera vez en años, Ren descubrió que no le molestaba del todo el ruido.
Porque esta vez, iba caminando hacia allí acompañado. Cuando llegaron a la comisaría, la ciudad ya estaba completamente despierta. Los teléfonos ya sonaban antes de que llegaran a la recepción. Alguien del servicio de atención al cliente discutía amablemente con un ciudadano que había confundido asunto urgente con queja por estacionamiento. Un mensajero atravesaba el vestíbulo cargando cajas marcadas como frágiles, con el optimismo vanamente frustrado propio de la burocracia. El CISC se movió con destreza y fluidez en todo momento. Para la mayoría de la gente, habría parecido un lugar concurrido. Para Ren, tenía la estructura suficiente como para poder tolerarla. Para Su Yuan, era como estar en casa. Se movía por la planta de operaciones sin detenerse, devolviendo saludos, firmando un informe que le entregaban a mitad de camino y recomendando a un oficial subalterno que se dirigiera al desayuno antes de que éste se desmayara dramáticamente delante de los testigos. Ren lo seguía medio paso atrás. No porque ella lo hubiera pedido. Porque hacía que dirigir pareciera más fácil que decidir. Antes de patrullar, dijo por encima del hombro, vamos a actualizar sus registros. Entendido, capitán, eso no fue una sugerencia, lo sé. Eso le valió una leve sonrisa. Desapareció rápidamente. Pero él lo vio. Lo condujo a una sala de diagnóstico repleta de armarios para equipos y estaciones de prueba. Una luz blanca y nítida lo iluminaba todo. Las máquinas zumbaban con la seguridad que solo la maquinaria más cara puede brindar. Un técnico levantó la vista de la terminal y se enderezó. Capitán. Necesitamos una actualización completa del expediente del teniente Ren. El técnico introdujo el nombre. Luego parpadeó. Luego miró a Ren. Luego, de vuelta a la pantalla. ¿Ese Ren? Sí, dijo Su Yuan secamente. Por favor, mantén la profesionalidad a pesar de la sorpresa. El técnico tosió una vez y se enderezó. Ren no reaccionó. Estaba acostumbrado a que los documentos entraran en las habitaciones antes que él. Sujete el brazo aquí, por favor. Ren apoyó el antebrazo contra el escáner. Una luz azul se deslizó lentamente sobre la piel marcada por viejas cicatrices, algunas pálidas por el paso del tiempo, otras menos dispuestas a desvanecerse. La máquina zumbaba. Columnas de datos comenzaron a aparecer en el monitor. El técnico se inclinó más cerca. Luego, más cerca de nuevo. Capitán. Su Yuan se colocó a su lado y leyó la pantalla. Su expresión cambió de forma tan sutil que la mayoría de la gente no se habría dado cuenta. Ren no lo hizo. Esto es alto, dijo ella. Se mantiene dentro de los parámetros aceptables. Eso no es lo que dije. El técnico se aclaró la garganta. Para un agente humano, una aptitud para el éter de este nivel es poco común. Ren retiró el brazo en cuanto se soltó el candado. Relacionado con la exposición, dijo Su Yuan. No fue formulado como una pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo? Varios años. El técnico recordó de repente otra tarea en otra parte del edificio y se disculpó con una rapidez sospechosa. La puerta se cerró tras él. Su Yuan volvió a mirar el monitor. Luego en Ren, la exposición prolongada a estos niveles debería dar lugar a una rotación obligatoria. El cuartel general nunca dio tal orden de nuevo, sin duda. Repito, no lo niego. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Te seguían enviando. El silencio respondió por él. Algo en su expresión se enfrió. No hacia él. Hacia quien quiera que hubiera firmado las órdenes. Tu licencia. Lo entregó inmediatamente. La tarjeta presentaba desgaste en los bordes debido al uso. No descuidar. Usar. Lo leyó una vez. Y luego otra vez más despacio. Certificación de largo alcance. Sí. Esa clasificación requiere un mínimo de 2 equipos de apoyo según el protocolo estándar. Ella levantó la vista. ¿Y no estaban operando bajo el protocolo estándar? No. Te desplegaron solo. Sí. Sin orgullo. Ninguna queja. Sin resentimiento. Simplemente hechos expresados por un hombre que ya no esperaba que los hechos ofendieran a nadie. Ella volvió a bajar la mirada. Se renueva anualmente. Reautorizado repetidamente. Sellado limpio en cada ocasión. Oficial. Legítimo. Cruel. ¿Cuántas veces? Preguntó en voz baja. Yo no contaba. Ella le creyó. No porque fueran pocos. Porque habían sido demasiados para conservar el significado.
Devolvió la tarjeta con más cuidado del que la había recibido. Revisaremos sus límites operativos. Lo guardó en su bolsillo. Entendido, capitán. No preguntó qué significaba eso. No le pregunté si estaba en problemas. No preguntó si los límites podrían incluir el permiso para detenerse. Eso la inquietó más que las certificaciones. Su oficina era pequeña, organizada y, sin duda, se notaba que estaba habitada. Informes ordenados por categoría. Bolígrafos alineados. La ventana estaba entreabierta para que entrara aire fresco a pesar de la época del año. Una pequeña tomatera permanecía en el alféizar, obstinadamente viva. Ren lo notó de inmediato. Su Yuan se dio cuenta de que él lo había notado. Fue un regalo. Él asintió solemnemente. No parece una medida táctica. No lo entiendo. Claramente no lo hizo. Se sentó detrás de su escritorio y abrió su expediente personal. Luego desplacé la pantalla. Y seguí desplazándome. Y desplazándome. El archivo parecía incompleto en cierto modo. Esto es, extenso, dijo. Las primeras páginas eran elogios. A continuación, las citas. Luego, los informes de incidentes. Luego, las autorizaciones de campo. Luego, resúmenes de misiones con secciones tan censuradas que parecían telas de luto. Su postura cambió. Esto ya no era admisión. Esto fue una excavación. Esto no es un historial de rotación estándar. No, capitán. Estas asignaciones eluden la autoridad del distrito. Sí. ¿Quién los autorizó? Sede. Ella levantó la vista. Los nombres importan, teniente. Una pausa. Todos los instintos de Ren le decían que no respondiera a esa pregunta, pero algo en su Yuan le obligaba a hacerlo. El comisionado Lowell ahí estaba. El nombre que se esconde entre cada línea. Ella volvió a bajar la mirada. Una vez visto, el patrón se hizo evidente. Despliegues de alto riesgo. Intervalos de recuperación mínimos. Asignaciones individuales repetidas. No se permiten permisos de descompresión. No hay constancia de que alguien haya preguntado si el operario seguía en condiciones de continuar en el cargo. Solo si seguía disponible. La frecuencia de las misiones aumentó drásticamente en los últimos 2 años. Luego, abruptamente, transferencia a CISR como si se tratara de un equipo dañado retirado de la línea de montaje. Una ira lenta y creciente surgió en su pecho antes de que pudiera controlarla. Le disgustaba esa sensación principalmente porque significaba que ya le importaba. ¿Cuál es tu especialidad? Preguntó sin levantar la vista. Combate intenso. Rescate de civiles. Profundo. Se detuvo. La habitación quedó en completo silencio. Ella alzó la vista. Continuar. Por primera vez esa mañana, se le veía incómodo. No me avergüenzo. No tengo miedo. Simplemente cansado en algún lugar más profundo que el cuerpo. Exploración de Deepo. Las palabras resonaron con fuerza entre ellos. Ella lo entendió de inmediato. Ahí no era donde destacaba. Allí era donde había pasado el tiempo. Su Yuan cerró el archivo. Teniente Renzi, capitán, usted ha sido asignado aquí ahora sí. Eso significa que tu estructura de comandos anterior ya no determina cómo se te utiliza. Parpadeó una vez. Un pequeño movimiento. Lo más parecido a una sorpresa que había visto en él. Comprendido. Pero por la forma en que lo dijo, ella supo que no lo había entendido en absoluto. Aún no. Cuando él se dio la vuelta para marcharse, ella volvió a hablar. ¿Y Ren? Se detuvo en la puerta. ¿Sí? No eres un recurso que se pueda desperdiciar. Se quedó muy quieto. Luego asintió levemente. Comprendido. Esta vez, esperaba que lo dijera en serio. Para cuando abandonaron la comisaría, la ciudad ya había alcanzado su máximo volumen. El nuevo herido nunca despertó con delicadeza. Irrumpió en la conciencia entre bocinazos de tráfico, persianas que se abrían, camiones de reparto quejándose en las intersecciones, peatones que se abrían paso a la fuerza y anuncios tan llamativos que resultaban invasivos. Su Yuan lo superó todo con una calma admirable. Una mano en el volante. Los ojos siempre están en movimiento. Nunca tenía prisa. Nunca estar ocioso.
Ren estaba sentado a su lado en el asiento del pasajero, con la postura erguida incluso en movimiento, escuchando mientras ella describía la estructura de la patrulla, las clasificaciones de respuesta, los protocolos de traspaso de distrito y los hábitos particulares de cada miembro del equipo. King Yi te criticará, dijo con naturalidad. Comprendido. Tiene buenas intenciones, comprendido. Se te pondrá a prueba, comprendido. Además, tiene buenas intenciones, una pausa. Comprendido. Ella miró de reojo. ¿Entiendes siempre las cosas diferentes de la misma manera? Sí. Por razones que él no pudo explicar, ella se rió. No en voz alta. Pero lo suficiente como para que el interior del vehículo se sienta más cálido. Él también se dio cuenta. Su primera parada fue un antiguo bloque de edificios comerciales cerca del distrito industrial. Escaparates cerrados. Letreros descoloridos. Demasiadas ventanas con las cortinas corridas durante el día. Suyuan aparcó junto a la acera y miró la hora. Llega tarde Oms. Hane, como si la irritación la hubiera invocado, la puerta trasera del pasajero se abrió. Ninguno de los dos lo había oído. Hane-do se deslizó en el asiento trasero con la despreocupada confianza de alguien que entra en una habitación que ya le pertenece. Extrañame. Suyuan no saltó, aunque claramente quería hacerlo. Ya sabes que usamos puertas visibles por una razón, son más lentos. Entonces, la mirada de Hane se dirigió al asiento del copiloto. Y se detuvo. Hubo un segundo completo de silencio. Luego otro. Entonces una sonrisa se extendió por su rostro como el fuego que encuentra papel. Oh. Ren se giró ligeramente. Hane se inclinó hacia adelante entre los asientos, apoyando ambos antebrazos en la consola central como si la conversación ya le perteneciera. Capitán, dijo ella en voz baja, con la mirada fija en Ren, se le olvidó mencionar que mejoramos el paisaje. Hane, este es el teniente Ren. No, capitán. Permítame un momento para apreciarlo plenamente. Ella examinó a Ren de arriba a abajo sin el menor pudor. Hombros anchos bajo una chaqueta ajustada. Antebrazos gruesos marcados por viejas cicatrices. Ese tipo de quietud que hacía que la fuerza pareciera mayor, no menor. Luego su rostro. Calma. Severo. Ilegible. Parecía encantada. ¿Viene con la documentación de transferencia de serie? Preguntó, ¿o alguien rellenó un formulario de solicitud de pago adicional? Ren lo consideró seriamente. No lo sé. Hane parpadeó. Entonces se rió tanto que se echó hacia atrás contra el asiento. Oh, esto es peligroso. Suyuan volvió a poner en marcha el vehículo. Cinturón de seguridad mandón. Abróchate el cinturón. Hane lo encajó en su sitio sin dejar de sonreír. Luego se inclinó hacia adelante de nuevo. Dígame, teniente, ¿siempre tiene ese aspecto? ¿Cómo que? Es como si alguien te hubiera esculpido a partir de una fantasía de seguridad pública y se hubiera olvidado de incluir instintos sociales. Ren se tomó un momento. No sé cómo responder. No hace falta, dijo Hane con calidez. Ya lo hiciste. Las manos de Suyuan se apretaron ligeramente sobre el volante. Hane, si distraes a mi oficial antes del mediodía, te asignaré papeleo. Hane jadeó teatralmente. ¿Tu oficial? ¿Eso es posesivo o es un asunto administrativo? Ren miró alternativamente a ambos. ¿Estamos en conflicto? Hane volvió a reír. Suyuan cerró los ojos brevemente ante una luz roja. No. Sí, dijo Hane al mismo tiempo. Entonces le sonrió a Ren a través del espejo. Relájate, guapo. Esto es para fortalecer los lazos del equipo. No sabía que la creación de vínculos implicara hostilidad. Oh, dijo Hane, encantada de nuevo, es perfecto. Las risas fueron lo primero que se desvaneció. La mirada de Hane se aguzó. Porque ahora que había jugado lo suficiente para satisfacerse, en realidad estaba buscando. Ante las reacciones retardadas. Por la forma en que se mantenía demasiado rígido en el asiento del pasajero. En las antiguas cicatrices visibles cerca del cuello. Ante la completa ausencia de vanidad en un hombre que habría estado acostumbrado a la atención si alguna vez se hubiera fijado en ella. Y debajo de todo eso, algo hueco. Hane conocía a personas con problemas. A menudo se reconocían antes de que terminaran las presentaciones. Su voz se suavizó un poco. ¿Cuánto tiempo llevas en su equipo?
¿Hoy es mi primer turno completo, con ella? Preguntó Hane con ligereza, inclinando la cabeza hacia Su Yuan. Sí. A ese pequeño sonido transmitía demasiada comprensión. Su Yuan lo notó de inmediato. Hane, ¿qué? Estoy recabando información operativa. ¿Estás siendo intrusivo? Estoy siendo minucioso. Ren se giró ligeramente. ¿Acaso eso no es deseable? Hane lo miró fijamente durante 2 segundos. Luego, volvió a estallar en una risa incontrolable. Su Yuan luchó por contener la sonrisa y casi perdió. Recorrieron otra cuadra en relativa tranquilidad. Entonces Hane habló sin burlarse. ¿Sabes que ella solo recoge los traslados personalmente cuando le importa el coche? Se quedó en silencio. Las orejas de Su Yuan se sonrojaron levemente. Eso no es cierto, es un patrón tuyo. Ren miró a Su Yuan. ¿Capitán? ¿Sí? ¿Te importa? Hane hizo un ruido como de ahogo en el asiento trasero. Su Yuan agarró el volante con tanta fuerza que se le puso blanco un nudillo. Me importa, dijo con dolorosa precisión, que se sigan los procedimientos de incorporación adecuados. Veo. Lo dijo en serio. Hane se cubrió el rostro con ambas manos. No puedo creer que me estén pagando por esto. Ren volvió a mirar hacia la ventana. Afuera, la ciudad desfilaba entre cristales, acero y demasiada gente. En el interior, repasó la conversación en privado. ¿Le importaba? Su respuesta no había sido clara. Esa incertidumbre no debería haber importado. Y, sin embargo, se encontró pensando en ello mucho después de que la conversación hubiera cambiado de tema. Esto también era nuevo. Hane lo observó en el espejo. Luego Su Yuan. Luego sonrió para sí misma. Bueno. Al final, esto va a ser interesante. La llamada llegó antes de que hubieran terminado el bloque. Colapso estructural en el barrio de Tránsito Sur. Derrumbe parcial. Posibles civiles atrapados. Riesgo de incendio indeterminado. Su Yuan confirmó la recepción del envío antes de que el operador terminara la última frase. Hane ya estaba sentada erguida. Ren no dijo nada. El vehículo avanzó a toda velocidad. La nueva Eridu pasaba borrosa entre fragmentos de acero, cristales, peatones, señales de tráfico y la impaciencia matutina. Las sirenas abrían paso entre el tráfico como una cuchilla en el agua. Su Yuan conducía con una concentración que parecía más una alineación que un enfoque preciso. Mente. Manos. Intención. Todos se mueven en la misma dirección. Ren la observaba de reojo, con miradas breves que ni él mismo comprendía lo suficiente como para disimular. Ningún movimiento en vano. Sin dudarlo. No hay necesidad de aparentar tener el control. Ella simplemente era. Llegaron en medio del caos. La fachada de un edificio comercial de mediana altura se había derrumbado parcialmente hacia adentro. El polvo se extendía por la calle en nubes pálidas. Los civiles se agolpaban tras las barreras provisionales. Algunos gritaban nombres, otros filmaban, otros permanecían inmóviles, pues la conmoción a menudo se asemejaba a la indecisión. Los equipos de emergencia avanzaron en líneas que se cruzaban. El metal crujió en algún lugar entre los restos. Un niño estaba gritando. Ren salió del vehículo, y el mundo lo golpeó de repente. Primero el ruido. Sirenas. Radios. Gritos. Motores al ralentí. Desplazamiento del hormigón. Cristales bajo las botas. Luego la luz. Luces estroboscópicas de emergencia que atraviesan el polvo en suspensión mediante pulsos intensos. Luego el movimiento. Demasiados cadáveres. Demasiadas trayectorias. Demasiadas señales que exigen interpretación simultánea. Sintió una opresión en el pecho. La calle parecía inclinarse medio grado. Durante un segundo peligroso, se quedó completamente inmóvil. Nadie se dio cuenta. Todos, excepto una persona, estaban demasiado ocupados. Su Yuan lo notó de inmediato. Ella ya estaba dando órdenes. Hane, inspección del perímetro y búsqueda de testigos en ello. Ren, ella se detuvo. Noté la tensión en su mandíbula. Entrecerró los ojos. La forma en que sus manos se habían puesto rígidas a sus costados. Su voz cambió. No más suave. Más estable. Ren. Conmigo el mundo no se volvió más silencioso. Pero se fue estrechando. Una sola voz.
Una dirección. Se movió. Dentro de la primera barricada, los equipos de respuesta intentaban despejar un corredor seguro cuando los llantos del niño se oyeron de nuevo. Una niña pequeña, de unos 6 años, permanecía a varios metros de la multitud, separada por el pánico de quien la había traído hasta allí. El polvo le cubría las mejillas. Con ambas manos se aferraba a la parte delantera de su camisa, como si intentara contenerse físicamente. La gente se movía a su alrededor. Nadie para ella. Su Yuan llegó antes de que nadie se diera cuenta de que había disminuido su paso. Enfundó su arma, se quitó un guante y se arrodilló en el polvo con tanta naturalidad que parecía un acto instintivo. ¡Ey! Su voz entró en el espacio como agua tibia. La niña sollozó aún más fuerte. Está bien, dijo Su Yuan. No tienes que parar. Ella no llegó de inmediato. No pidió ayuda. No entregó al niño a los demás adultos. ¿Cómo te llamas? La niña emitió un sonido confuso e indescifrable a través de un hipo. Su Yuan asintió como si lo hubiera oído con claridad. Es un nombre precioso, el niño parpadeó. Era casi con toda seguridad una tontería. Su Yuan continuó sin pausa. Me llamo Su Yuan. Trabajo en seguridad pública. Ella tocó la insignia en su abrigo. Mi trabajo consiste en ayudar a la gente cuando las mañanas se vuelven difíciles. La chica la miró fijamente detrás de Ren. Hane emitió un pequeño sonido involuntario. Liso. Su Yuan la ignoró. ¿Me puedes hacer un favor? Un asentimiento vacilante. ¿Puedes cogerme de la mano mientras hago mi trabajo? Lentamente, con incertidumbre, la niña extendió una mano temblorosa. Su Yuan lo tomó con ambas manos. Amable. Cierto. Perfecto, dijo. Aquí estás. Ren estaba a unos pasos de distancia. Mirando. No tácticamente. No profesionalmente. Mirando. Ya había visto valentía antes. La violencia disfrazada de valentía es cada vez más frecuente. El deber confundido con la crueldad. Confundir la eficiencia con el liderazgo. Había visto cómo se salvaban vidas porque el procedimiento así lo exigía. Esto era otra cosa. No había público para el miedo del niño. No hay ningún reconocimiento esperando por su atención. No hay ninguna ventaja estratégica en arrodillarse en el polvo. Y sin embargo, Su Yuan lo hacía con la misma naturalidad con la que respiraba. Algo se movió dolorosamente dentro de su pecho. Pequeño. Afilado. Vivo. Desconfió de ello inmediatamente. Y, sin embargo, no podía apartar la mirada. Teniente. Se giró bruscamente hacia la voz. Hane permanecía a su lado, con una calma indescifrable. Me estás mirando fijamente. Estoy observando MHM. Ella miró hacia Su Yuan, y luego volvió a mirarlo a él. ¿Estás en problemas? ¿No los oyes o es adorable? Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, el edificio crujió. Una viga de soporte cerca del pasillo provisional crujió con un sonido similar al de un hueso. Los trabajadores gritaron. 2 civiles que aún se encontraban dentro se quedaron paralizados. Ren se movió antes de que sus pensamientos pudieran organizarse. Recorrió la distancia en un arrebato de energía, se abrió paso entre los escombros y atrapó la viga que descendía con ambos brazos antes de que se derrumbara por completo. El impacto le provocó un dolor intenso en los hombros y la columna vertebral, pero resistió. El polvo de hormigón explotó a su alrededor. Mover. Los civiles atrapados tropezaron al pasar por la abertura mientras los equipos de rescate colocaban rápidamente los soportes. Las botas de Ren se deslizaron medio centímetro sobre la baldosa rota. Se adaptó. Sostuvo. Solo cuando 2 soportes quedaron bloqueados bajo la viga, la soltó. Dio un paso atrás. Luego 2 veces. Como si no hubiera ocurrido nada extraordinario. Al otro lado del recinto, Su Yuan levantó la vista del niño. Sus miradas se cruzaron a través del polvo que se levantaba en el aire. La preocupación se reflejó en su rostro tan rápidamente que la mayoría no la habría notado. Ren no lo hizo. Luego llegó algo más tranquilo. Confianza. No por lo que había levantado. Por el lugar al que se había mudado. Para saber cuándo moverse. Lo sentía con más intensidad que el dolor en los hombros. Pero él no entendía por qué. El niño tiró de la manga de Su Yuan y señaló.
El hombre grande Suyuan miró hacia Ren. Sí, dijo ella en voz baja. El hombre grande también ayudó. La chica lo consideró con suma seriedad. ¿Da miedo? La boca de Suyuan se curvó sin poder evitarlo. No. Una pausa. Simplemente se olvida de no mirar hacia allá al oír eso. Hane sonrió para sí misma. Luego volvió a mirar a Ren. La postura rígida. La respiración controlada. La mirada que volvía una y otra vez a Suyuan como si comprobara algo vital permanecía fija. Ah, ¿no estás en problemas? Ya te has ido. Cuando se localizó al último civil y el mando comenzó a transferir la responsabilidad a los equipos de rescate, Suyuan finalmente se acercó a él. ¿Estás herido? No. La sangre brotaba de un nudillo partido. El polvo cubría uno de sus hombros, donde la viga lo había raspado. Es algo menor. Ella sostuvo su mirada. Eso fue una imprudencia. ¿Era necesario? Eso no es lo mismo. No tenía ninguna respuesta preparada. Por primera vez ese día, el silencio le perteneció. Se acercó un poco más y, con dedos rápidos, le quitó el polvo de cemento del cuello antes de parecer darse cuenta de lo que estaba haciendo. Retiró la mano de inmediato. Hazte un chequeo médico antes de regresar. Comprendido. Luego, tras una pausa, fuiste eficaz con el niño. Suyuan parpadeó. Gracias. Parecía significativo. Algo inesperadamente tierno cruzó su expresión. Sí, dijo en voz baja. Fue. Mientras ella se daba la vuelta, Ren la vio marcharse. Las sirenas seguían sonando. La multitud seguía murmurando. La ciudad seguía rugiendo a su alrededor. Pero en medio de todo ese ruido, una voz le había llegado con claridad. Y eso me pareció más peligroso que cualquier yo que hubiera existido jamás. Para cuando regresaron a la comisaría, la adrenalina del derrumbe se había disipado, dando paso al cansancio. A pesar del rápido enjuague que el personal médico había insistido en realizar, el polvo aún se aferraba a la chaqueta de Ren. Le habían limpiado y vendado los nudillos, pero no le dieron importancia. Un médico le había recomendado reposo con total convicción. Ren les había dado las gracias como si hubieran comentado algo sobre el tiempo. La estación en sí se sentía diferente al final de la tarde. La mañana tenía un propósito. La velada tenía personalidad. Las conversaciones se prolongaban. Las risas se oían con mayor claridad. Se seguían redactando informes, pero ahora entre tazas de café, aperitivos a medio terminar y quejas tan dramáticas que rozaban el cariño. Ren permanecía de pie justo dentro de la sala de operaciones y lo observaba todo con la misma atención cautelosa que uno podría prestar a un animal salvaje desconocido. Las personas se movían unas alrededor de otras sin chocar. Interrumpido sin ofender. Tomaba cosas prestadas sin permiso y luego gritaba gracias desde el otro lado de la habitación. Fue un caos. Y de alguna manera eficiente. No confiaba en ello. Eso, por desgracia, lo hizo interesante. Ren. Seth cruzó la habitación con el ímpetu de alguien que nunca ha aprendido a hacer las cosas a medias. Se detuvo justo delante de Ren y le ofreció la mano. Me enteré de lo que pasó. Dijeron que levantaste una viga gigante tú solo. Buen trabajo. Ren miró la mano por un momento y luego la tomó. Su agarre era firme. La sonrisa de Seth se amplió. Bien. ¿Eres humano? ¿Acaso había dudas al respecto? Un poco. Seth echó un vistazo a los nudillos vendados. También oí que salvaste a un grupo de civiles. Sí. Exacto, dijo Seth. ¿Vas a hacer eso mucho? Sí. En realidad no bromeas, ¿verdad? Me lo han dicho. Está bien, dijo Seth. Las bromas y salvar vidas no se llevan bien. Antes de que Ren pudiera determinar si eso requería una respuesta, Seth señaló con el pulgar hacia la sala de entrenamiento. Vamos. ¿Con qué propósito? Entrenamiento de combate. Eso no responde a mi pregunta. Seth sonrió. Amistad. Ren lo miró fijamente. Seth le devolvió la mirada. Entonces Ren dijo, con total sinceridad, sus métodos son inusuales. Gracias. Las luces de la sala de entrenamiento zumbaban sobre nuestras cabezas. Las colchonetas desprendían un leve olor a sudor y desinfectante. Unos cuantos oficiales se reunieron junto al cristal al darse cuenta de que algo entretenido estaba sucediendo. Seth dio unos pasos ligeros para prepararse.
Ren se quedó quieto. ¿Siempre haces eso?, preguntó Seth. ¿Hacerlo? Ponte de pie como un jefe final, no comprendo. Sí, murmuró Seth. Tiene sentido. Entonces se movió. Rápido. Buen juego de pies. Finta de hombro limpia. Primer golpe competente. Ren giró lo justo para que el disparo fallara. Seth prosiguió inmediatamente con un barrido. Ren lo esquivó. Luego, alteró el impulso de Seth con una mano sobre su hombro. Seth tropezó 3 pasos, se recuperó, dio una vuelta y se echó a reír. ¡Ay, por favor! Atacó de nuevo. Más difícil. Ren bloqueó, redirigió, cambió de dirección y golpeó con 2 dedos las costillas de Seth, justo donde una abertura habría puesto fin al intercambio. Seth se quedó paralizado. ¿Cómo lo hiciste? Interrogación de cierre. Te expusiste demasiado. Parece que he encontrado un buen compañero de entrenamiento. Volvieron a ir. Y otra vez. Cada vez Seth mejoraba. Cada vez Ren se adaptaba. En el cuarto intercambio, Seth asestó un golpe de refilón en el hombro de Ren y lanzó ambos puños al aire. ¿Sí? Ren miró el punto de contacto. Aceptable. No menosprecies mi triunfo. Seth se dejó caer sobre la colchoneta riendo y sin aliento. Luego miró a Ren con la honestidad sincera de la gente cansada. ¿Sabes?, dijo, la mayoría de los hombres fuertes necesitan que todo el mundo sepa que son fuertes. Una pausa. No lo haces. Ren consideró esto. No me había dado cuenta de que la fuerza era social. Seth se rió tanto que tuvo que tumbarse en el suelo. Ese fue el momento en que comenzó la amistad. Cuando regresaron a la sala de operaciones, King Guy estaba esperando junto al escritorio de Ren como si se hubiera materializado allí solo por las críticas. Primero se fijó en los nudillos vendados, luego su postura. Luego su rostro. Subóptimo. Ren miró a Seth. ¿Se refiere a mí? Sí, dijo Seth de inmediato. Es su manera de demostrar afecto. No lo es, respondió King Guy. Luego a Ren. Tus patrones de movimiento desperdician energía. Parpadeó una vez. Durante el entrenamiento. Durante la existencia. Seth resopló ruidosamente. King Guy lo ignoró. Te preparas antes del impacto incluso cuando no es necesario. Comportamiento de compensación residual. Ren se quedó quieto. La mayoría de la gente comentó sobre los resultados. Muy pocos comentaron sobre los hábitos. Continúen, dijo. King Guy parecía ligeramente complacida. Hay que prepararse para el daño antes de que ocurra. Esto ralentiza la adaptación y reduce las opciones. Eso es más seguro, ¿no?, dijo King Guy con voz firme. Simplemente te resulta familiar. La habitación parecía seguir en silencio tras esa frase. Ren no dijo nada. King Guy se acercó, rodeándolo una vez en actitud de observación clínica. También debes mantener el hombro derecho protegido cuando estés relajado. Es una vieja costumbre, consecuencia de una lesión anterior. Entonces, corrige el hábito. ¿Es funcional? Eso no es lo mismo. No había malicia en su voz. Solo exactitud. Eso tenía algo que facilitaba la escucha. Extendió la mano y le ajustó la postura unos centímetros con 2 toques en la cadera y el codo. Allá. Una pausa. Menos trágico. Seth casi se atraganta de la risa. Ren bajó la mirada para observar su propia postura. Luego, de vuelta a King Guy. Gracias. Parpadeó, como si la gratitud no hubiera sido la reacción esperada. Aceptable, dijo, y se dio la vuelta bruscamente. Seth se inclinó hacia él. ¿Le gustas? Me dijeron que no exactamente. Alguien del centro de despacho pidió ayuda para transportar archivos. Seth propuso a Ren como voluntario antes de preguntar. Ren cargó las 3 cajas a la vez. 2 analistas aplaudieron abiertamente. Hane pasó por allí, le robó la mitad del bocadillo a Seth y le dijo a Ren que el silencio heroico sigue siendo extremadamente atractivo. Todavía no sabía qué significaba eso. Desde el otro lado de la habitación, Su Yuan observaba la secuencia mientras fingía revisar informes. Ren se dio cuenta de que ella lo estaba observando. Entonces miró hacia otro lado de inmediato. Por razones desconocidas había pasado años en unidades donde la competencia solo se reconocía asignándole más responsabilidades. Donde el silencio significaba distancia. Donde los nombres se usaban principalmente en informes de bajas y órdenes de mando.
Esta habitación estaba más desordenada, más fuerte, menos eficiente en todos los aspectos visibles. Y sin embargo, aquí la gente se reía. Se burlaban sin crueldad. Corregido sin humillación. Lo noté cuando otras personas entraron en la habitación. Asientos reservados. Comida compartida. Hizo preguntas cuyas respuestas no tenían ningún valor operativo. Ren se encontraba en medio de todo aquello, sintiendo que algo desconocido e inconveniente comenzaba a formarse. Creía que la palabra más cercana podría ser calor. Desconfió de ello inmediatamente. Su Yuan se acercó con una carpeta en la mano. Teniente. Sí, capitán, puedes dejar de permanecer firme cada vez que digo tu nombre, ¿entendido? Capitán permaneció de pie, en posición de firmes. Seth se giró para disimular la risa. Incluso los hombros de Qin Yi se movieron con recelo. Su Yuan exhaló por la nariz. Luego, más suave. Hoy lo hiciste muy bien. El ruido ambiental se fue atenuando en los bordes. Ren la miró a los ojos. Me asignaron para acompañarte. Eso no es lo que quise decir de nuevo. Esa frase suya se estaba volviendo peligrosa. Buscó la respuesta correcta y no encontró ninguna. Entonces dio la verdad. Gracias. Algo cálido se reflejó en su expresión tan rápidamente que casi desapareció. Bien, dijo ella. Luego le entregó la carpeta. La ruta de patrulla de mañana. Revísenla esta noche. Lo aceptó con ambas manos. Sí, capitán. Se dio la vuelta para marcharse, y luego echó una última mirada hacia atrás. ¿Y el teniente? ¿Sí? Puedes sentarte de vez en cuando. Ella se marchó antes de que él pudiera responder. Seth perdió por completo la batalla contra la risa. Ren miró la carpeta. Luego, en la silla junto a su escritorio. Luego, lentamente, se sentó. La sala estalló en aplausos. Los miró a todos con leve alarma. Seth se secó las lágrimas de los ojos. Nos lo quedamos por primera vez en mucho tiempo. Ren no sintió que le estuvieran asignando una tarea. Sintió, débilmente y contra toda razón, como si alguien fuera recibido con los brazos abiertos. La comisaría se fue vaciando poco a poco. No de golpe, como el peligro desaparece de una escena cuando ha conseguido lo que quería, sino por etapas. En primer lugar, los analistas, que arrastran conversaciones sin terminar y demasiadas carpetas. Luego, los agentes de patrulla, con las chaquetas sobre los hombros y chistes manidos, los intercambiaban como si fueran moneda de cambio. Luego, el despacho, un turno reemplazando a otro en la suave coreografía de personas cuyo trabajo solo era visible cuando cesaba. Las luces se atenuaron sección por sección. El día terminó sin ceremonia. Ren se quedó. Estaba de pie cerca del largo ventanal de observación que daba a la planta baja de operaciones, con la carpeta de patrulla del día siguiente metida bajo el brazo. Más allá del cristal, la ciudad había empezado a cambiar el atardecer por luces de neón. Los rascacielos cobraban vida poco a poco. Las filas de tráfico se convertían en ríos de rojo y blanco. En algún lugar a lo lejos, se encendió un anuncio publicitario tan grande que parecía capaz de insultar a la luna. No presenció nada directamente. Su reflejo ocupaba la mayor parte del cristal. Un hombre que permanece demasiado erguido en una habitación vacía. Sabía comprender el agotamiento. Cómo comprender el dolor. Cómo comprender el sordo alivio de una misión cumplida. Lo que no entendía era por qué el recuerdo de una mujer arrodillada en el polvo junto a un niño asustado lo había perseguido hasta casa con más tenacidad que el sonido del hormigón derrumbándose. No entendía por qué las risas en la sala de la comisaría lo habían perturbado más que la violencia. No entendía por qué le había parecido más extraño que le dijeran que podía sentarse que recibir la orden de entrar en peligro. Estos pensamientos no eran útiles. Y sin embargo, permanecieron allí. Detrás de él, la puerta se abrió silenciosamente. Él supo quién era antes de que ella hablara. No por pasos. Por cómo se desvió su atención. ¿Sigues aquí? Su Yuan cruzó la habitación con 2 vasos de papel en la mano. Llevaba el abrigo colgado de un brazo, con las mangas remangadas cuidadosamente hasta los antebrazos, y el cansancio del largo día se reflejaba en su postura relajada. Estaba repasando la ruta de mañana. Está al revés. Ren miró la carpeta que tenía en la mano. Fue. Oh.
Algo parecido a la risa asomó en su rostro. Ella le entregó una de las tazas. Dijo. No es un explosivo. No había supuesto que hubiera explosivos, parecía sospechoso. Generalmente tengo este aspecto. Eso le valió una sonrisa sincera. Pequeño. Sin ocultar. La cambió más de lo que debería. Permanecieron de pie junto a la ventana, en un silencio que ya no se sentía vacío. Ren miró dentro de la taza. El vapor ascendía en finos hilos. Gracias. Para el té. Reflexionó sobre la pregunta. Para varias cosas. Su Yuan no dijo nada por un momento. La ciudad se reflejaba a su alrededor en una luz cambiante. No tienes que agradecerme por hacer mi trabajo, esa no es la razón, habló antes de que la prudencia pudiera interponerse. Por haberlo notado, la habitación parecía estar aún en silencio alrededor de la palabra. Su Yuan giró la cabeza hacia él. Su mirada era firme, pero más suave que en todo el día. Me fijo en todos los miembros de mi equipo. Eso no es cierto. Una pausa. Entonces, porque la honestidad ya había llegado demasiado lejos como para detenerla ahora. Se les nota profesionalmente. Tragó una vez. ¿Te fijaste en mí personalmente? La frase pendía entre ellos como algo frágil y peligroso. Su Yuan no rescató a ninguno de los dos. En lugar de eso, volvió a mirar por la ventana. Cuando la gente resulta herida, dijo en voz baja, a veces la profesionalidad no es suficiente. La mano de Ren se apretó ligeramente alrededor de la taza. Soy funcional, lo sé. Eso es suficiente. Esta vez se giró completamente hacia él. No, dijo ella. No es afilado. No es ruidoso. Cierto. No, teniente Ren. No lo es. Nadie le había contradicho jamás en ese punto, como si importara. No tenía una respuesta preparada. En su lugar, llegó el silencio. Al cabo de un rato, apoyó ligeramente un hombro contra el cristal. ¿Sabes lo que pensé esta mañana? No. Pensé que ibas a ser difícil. Parpadeó una vez. Veo. Lo eras. Ahora sí que tenía su gracia. Entonces pensé que eras terco. Eso es posible. Entonces pensé que alguien había pasado mucho tiempo tratándote como una herramienta. Contuvo la respiración por un instante. ¿Y ahora? Preguntó. La pregunta resultó más baja de lo previsto. Ella lo miró fijamente durante tanto tiempo que él casi se arrepintió de haber preguntado. Ahora, dijo, creo que estás cansado. Nada en todo el día, ni el derrumbe, ni la viga, ni el expediente en su oficina, le había impactado tan claramente como aquello. Cansado. No está roto. No está defectuoso. No es útil. Cansado. Él fue el primero en apartar la mirada. El té ya se había enfriado lo suficiente como para beberlo. Tomó un sorbo con cautela. Demasiado calor. No reaccionó. Su Yuan lo observaba con abierta sospecha. ¿Te quemaste la boca? No. Por supuesto que sí, es manejable. Ese no es el punto. Esa frase parece importante para usted. Debería ser importante para todos. De nuevo, esa casi sonrisa. Una vez más, algo en su interior respondió antes de que el pensamiento pudiera interferir. Debajo de ellos, alguien en la planta de operaciones gritó un adiós y fue abucheado por dejar papeleo sin terminar. Su Yuan suspiró. Debería ir a terminar los informes. Sí, capitán. Hizo una mueca. Puedes llamarme Su Yuan cuando no estemos de servicio. Ren la miró fijamente. La solicitud era pequeña. Me pareció enorme. Comprendido. Eso no fue cumplimiento. Eso fue evasión. Buscó un idioma y no encontró ninguno que pareciera seguro. Intentaré adaptarme. Ella rió suavemente. Lo acepto. Recogió su abrigo y se detuvo cerca de la puerta. ¿Y Ren? El nombre pronunciado por ella desorganizó sus pensamientos de alguna manera. ¿Sí? Hoy lo hiciste muy bien. Recordaba al niño. El rayo. La risa. El té en sus manos. Ya lo dijiste, lo sé. Un ritmo. Esta vez lo decía en serio. Luego se fue. La habitación volvió a quedar en silencio. Pero no está vacío. Ren estaba solo junto a la ventana, con una taza de té enfriándose en la mano, mientras la ciudad resplandecía al otro lado del cristal. Durante todo el día se había topado con situaciones para las que no tenía ninguna preparación. Amabilidad ofrecida libremente. Risas sin crueldad. Preocupación sin transacción. Una mujer cuya fortaleza se expresaba a través de la dulzura.
Nada de eso encajaba perfectamente en su interior. Nada de eso se iría. Bajó la mirada hacia la carpeta de patrulla del día siguiente. Luego, en la puerta por la que ella había entrado. Luego volvió a mirar su reflejo. Un hombre de pie, demasiado erguido, en una habitación que ya no está vacía. Lentamente, casi con cautela, Ren se sentó en la silla más cercana. Esta vez nadie aplaudió. Aún así, se sentía como un progreso. Nota: si alguien encuentra algún error o me salte alguna parte puede decirlo, buena suerte.